Y también, no sé si, ¿cómo ves tú esto? Pero me parece que estas protestas ya también están reflejando más que algún tinte político o otro tipo de presiones que hubiéramos visto anteriormente, un fuerte descontento social respecto a todos estos factores que ya hablábamos, que me encanta cómo lo aterrizas en decir que es un caldo de cultivo, ¿no? Porque justo creo que lo ilustra perfectamente. Y además también, pues, esta parte del menudeo que decías, creo que entiendo que es un poco como tráfico de drogas, pero así como una venta, pues, como de minoristas, ¿no? Como no así en grandes escalas. Y creo que nosotros no lo usamos tanto, esa palabra, pero está, creo que se entiende perfecto. Y también, pues preguntarte, ¿qué piensas de lo que ha hecho pues el gobierno o lo que se ha hecho desde las instituciones? Porque por un lado, como ya decíamos, no se garantiza la protección para la institución policial, para todos estos hombres, mujeres que están pues ahí poniendo el cuerpo ante estas situaciones de violencia, pero por otro lado también vemos que no se garantizan condiciones de bienestar para quienes viven en los suburbios y sobre todo pues para también para quienes provienen de familias migrantes y que existe pues esta discriminación incluso ya institucionalizada porque pues entiendo que es muchísimo más difícil conseguir papeles o incluso pues poder estudiar o poder acceder a todos estos derechos que sí tienen los franceses cuando no eres realmente pues proveniente de este lugar. ¿Cómo verías esto tú y crees que sí se está haciendo algo por parte de las instituciones o de plano hay como una extrema carencia en cuanto a estas cuestiones? Mira, yo creo que no se está haciendo lo suficiente. Cuando ha pasado esto es porque no se está haciendo lo suficiente. Porque si no, esta ira de golpe no hubiese salido. Hay una cosa muy importante también y es que cuando pasan estas cosas, disturbios sobre todo de la clase obrera, la extrema derecha eh, aprovecha para su discurso. Esto solo beneficia a la extrema derecha. Y es muy importante decir que esto no lo hemos dicho, pero yo creo que es muy interesante y muy importante. La gente que ha hecho estos disturbios no son migrantes ilegales. Los migrantes ilegales no hacen estas cosas porque quieren ser invisibles. Tienen miedo que la policía les vea, tienen miedo que la policía los coja y los deporte, tienen miedo que la policía los coja y los meta en centros. Por lo tanto, estos disturbios que hemos visto son de gente francesa. Primera generación, segunda, tercera, da igual, son franceses. Entonces, partiendo de eso, muchas de las personas también se dice, bueno, no, es que en los suburbios se dan muchas ayudas a encima migrantes ilegales y son los primeros que se llevan el dinero de los franceses. No, 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 no. Tú no puedes recibir ayudas si no tienes papeles, que a mí esta expresión también no me gusta nada, lo de personas sin papeles, porque además las personas sin papeles son las que más papeles tienen, van todo el día con una carpeta, con un folder a las administraciones con un montón de papeles, lo que pasa es que no tienen el que hay que tener, el correcto, el que te piden, pero bueno no, es un concepto muy feo. Pero es cierto de que aquí en Francia tú no puedes tener ayudas sociales si no tienes los papeles en regla. Entonces, bueno, yo creo que, al lío de lo que decías, yo creo que el gobierno aún le queda mucho por hacer. Las asociaciones le han vuelto a decir esta semana a Macron que tiene que volver a retomar el plan Borlo, el plan que tenía como objetivo reformar los suburbios, porque si no, si al final tú olvidas a la gente que vive en los suburbios, que por cierto, cada vez hay más gente que acaba viviendo en los suburbios porque en el centro de París, de Lyon, en el centro de las grandes ciudades, cada vez es más difícil para los jóvenes vivir porque cada vez es más alto el alquiler, la comida en los centros de las ciudades es más cara, la luz en el centro de la ciudad es más cara. Entonces, cada vez son más las personas que viven, obreras que viven en las afueras de las grandes ciudades, sobre todo de París.
Entonces, si no mejoras las condiciones de estas personas que también son contribuyentes, que también pagan sus impuestos, al final estás obligando a que un poco se busquen otra alternativa. Y es lo que decíamos, esto que pasa en los suburbios no es algo de hace 2 años, 3 años, lleva más de 30 años. En 2005 ya hubo unas revueltas y ya se levantó la mano y se dijo, esto si no se ayuda, si se mira para otro lado, va a volver a pasar y a lo mejor la próxima vez que pase va a ser el doble de violenta. Y efectivamente es lo que hemos visto ahora. Por lo tanto, bueno, a la marginalidad, a la exclusión, a la pobreza, al desespero, a la frustración, si le sumas además la violencia policial, en este caso, es que es una bomba, es una bomba. Y además es lo que decíamos antes, quien lo sufre, además de la gente que vive en los barrios, es también la policía, es también los médicos que a veces tienen que ir a los barrios a asistir a gente, son los bomberos también que a veces son atacados. Bueno, hay casos muy fuertes, o sea, estamos hablando de que el caso de Nael no es el único, como te comentaba antes, en los últimos años ha habido 5 casos muy importantes. El que de los 5 te podría mencionar 2 que yo he vivido, me refiero he vivido como periodista, que a mí me han tocado muy fuerte. Uno fue en 2017, el caso de Teo. También para desmitificar un poco, estoy contando esto, porque como Nael también tenía un historial policial, para que la gente no se piense que toda la violencia policial es hacia gente que ya tiene un historial policial. Y es como, bueno, si ya eres un poco así, también juegas con fuego. No. En el caso, por ejemplo, de Teo de 2017, Teo volvía de tomar unas chelas, como decís en México, con sus amigos. Teo era animador social, es animador social. Le paró la policía y acabó siendo violado con una porra de uno de los 3 policías que le paró. Teo estuvo 60 días de baja médica por lo que le pasó. Aún no se ha condenado firmemente a nadie y el juicio final, la prefectura decidirá finalmente qué pasará con estos policías el próximo enero de 2024. Han pasado ya años, y no se ha condenado a nadie. Hay que decir que Teo, para entrar dentro de este discurso, es una persona negra. En 2016 hubo el caso de Adama Traoré, que es un joven que sí era un perfil también como Nael, un poco pues un joven rebelde, que tenía algún que otro historial. La policía lo detuvo, lo llevó a comisaría y a las 2 horas murió. Ha habido bueno, los informes no acaban de coincidir. El informe que pidió la familia independiente de un forense determinó que Adama Traoré murió de asfixia dentro de la comisaría. Lamentablemente, en las comisarías no hay cámaras de seguridad. Entonces, es muy difícil. Los policías de Adama Traoré no fueron condenados tampoco. Y otro caso, que fue el que estamos comparando mucho los medios, que es el de 2005, las últimas revueltas. Esas revueltas se produjeron porque 2 jóvenes, uno de 14 y otro de 17, también de origen migrante y demás, árabes, Siet y Bouna, creo que se llamaba, Bouna, perdón, escapaban de la policía. No, exactamente ahora no recuerdo qué habían hecho o por qué se les paraba, y saltaron una valla eléctrica y se electrocutaron, se electrocutaron y murieron. Los policías tampoco fueron condenados. Esta es la primera vez, la de Nael, que un policía está en prisión provisional. Así que bueno, o sea, estamos hablando de que, como decíamos, 25 años, el caso de estos 2 chicos es 2005, casi 25 años de casos en los que solo el de Nael, que aún no está condenado el policía, pero bueno, está en prisión provisional. Bueno, ningún policía ha sido condenado firmemente a prisión por estos casos, por esto sucedido. Entonces, esto es un caldo de cultivo, obviamente.